Hola a todos, en este documental hablaremos sobre los hospitales en la colonia de la Nueva España. Los habitantes del territorio nacional, antes de la conquista española, tenían sus médicos, curanderos, sacerdotes y chamanes. Con la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521, debido a la conquista de los españoles, surgieron nuevas construcciones basadas en la arquitectura de Europa. Esto incluye edificios, escuelas y hospitales. La idea de construir hospitales surgió debido a las epidemias que atacaron a la Nueva España. El modelo de hospital transferido incorporaba ideas avanzadas renacentistas, aun cuando poseía el carácter de asilo de las hospedarias medievales, en las que recibían a pobres, enfermos y necesitados, donde proporcionaban alimentos, cuidados médicos y asistencia religiosa. La fundación masiva de hospitales en el siglo XVI constituyó uno de los proyectos más exitosos de las diversas órdenes monásticas, destacándose los franciscanos y los agustinos, con una visión profundamente humanitaria. Don Vasco de Quiroga funda los hospitales pueblos guiado por la tesis renacentista de la utopía de Tomás Moro. El propio conquistador Hernán Cortés funda entre los años 1523 y 1524 un primer hospital para la atención de españoles, el Hospital de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. La administración hospitalaria variaba de acuerdo a las condiciones sociopolíticas en cada región, a la orden religiosa involucrada, a lo estipulado en las ordenanzas y reglamentos internos y a la complejidad del hospital. Las fuentes de financiamiento fueron múltiples, siendo la fundamental en un inicio la donación en dinero y en especie por parte de la corona española. Otros recursos provenían de los ayuntamientos que efectuaban expropiaciones de tierras productivas y baldíos, las donaciones de particulares adinerados, las herencias o aportaciones voluntarias, incluyendo las donaciones de los propios indios. Cada pueblo les dedicaba un día o dos de trabajo o más si era necesario. La mitad de lo así reunido se consagraba al sostenimiento de enfermos y personal administrativo y la otra mitad a la compra de medicinas, ropa, etc. En relación con su diseño, los hospitales eran de dos tipos, macizos y ligeros. Los primeros estaban construidos de cal, canto, ladrillo y piedra. Sus muros eran altos, lisos y encalados. Contaban con patios y fuentes, y en ocasiones con granjas y corrales. Se trataban de edificaciones bajo la influencia del Renacimiento europeo, diseñadas acordes al problema que era su razón de ser. Un ejemplo de este tipo fue el Hospital de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. En cuanto a los hospitales ligeros, eran sencillos, construidos de adobe, barro, madera, palmas y hoja. Hubo hospitales definitivos y otros de carácter temporal. Estos se improvisaban en templos, escuelas y calles cuando había enfermedades epidémicas. De acuerdo al tipo de padecimiento a que se dedicaban, eran generales o especializados. Estos últimos se ocupaban de enfermos infecciosos, leprosos, dementes, sifilíticos y pacientes convalecientes. No había nosocomios para la atención obstétrica, los partos se atendían en los domicilios. Por otra parte, había hospitales para naturales, indios, para españoles y para las distintas castas, y aún los clérigos y militares contaron con sus propios establecimientos. En el siglo XVI fue el siglo de los hospitales, apareciendo 129 nosocomios, sinónimo de hospitales, distribuidos en la siguiente forma: en los territorios que corresponden a los estados Campeche, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán. Un hospital en cada uno. Puebla tuvo 3, Veracruz 5, en Guanajuato 6, en Guerrero y Jalisco 7 cada uno, en Colima 9, en la Ciudad de México 11 y en Michoacán 72, gracias al esfuerzo benefactor de Don Vasco de Quiroga. A continuación daremos un recorrido por el Hospital de la Purísima Concepción
hoy conocido como Hospital de Jesús. Colonial, una vez concluida la conquista, Cortés fundó el Hospital de Jesús y su templo en un paraje denominado Huitzitlán, lugar en el que, de acuerdo con lo que él mismo relata en sus cartas en la relación, me salieron a ver hablar hasta 1000 hombres principales, y ya junto a la ciudad está un puente de madera de 10 pasos de anchura, y por allí está abierta la calzada. Pasado entre puente, nos salió a recibir aquel Moctezuma con hasta 200 señores. Con la fundación del hospital, Cortés honraba entre encuentro y, a la par, cumplía con la orden de los Reyes Católicos, dada en 1503 al comendador Obando de Santo Domingo, para que se dedicara especial cuidado a la construcción de hospitales en el Nuevo Mundo. No hay una fecha precisa para datar el inicio de las operaciones del Hospital de Jesús. Se sabe, no obstante, por las actas del Cabildo de la Ciudad de México correspondientes a la reunión de regidores del 1 de abril de 1524, que en ese año el hospital estaba ya en funcionamiento. Asimismo, se refrenda esta información en las actas de obras de Asamblea de Regidores del 25 de abril del año siguiente, en donde se asienta que el Cabildo había asignado a Juan Mojerón un solar en la calle de Iztapalapa, contigua al hospital. El Hospital de Jesús tuvo varios nombres. El original era de la Purísima Concepción. Más tarde se le conoció como el Hospital del Marqués, hasta que en un hecho fortuito, en destacarse de una rifa una escultura de un Cristo llevando una cruz, lo llevó a adquirir su actual nombre. La escultura fue llevada a nosocomio, colocándose en uno de los corredores del hospital que daba al coro de la iglesia. El pueblo comenzó a nombrar al hospital poniendo como referencia la escultura de Cristo Jesús, y poco a poco esta nueva denominación se fue imponiendo al nombre oficial. Este se modificó y actualmente es el de Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno. Hernán Cortés nombró al inicio de las actividades del hospital a Fray Bartolomé de Olmedo como encargado, y más tarde lo designó para dirigir el proyecto de construcción del Templo de Jesús. Gracias a la persistencia e interés de este religioso, el hospital obtuvo numerosos donativos para su funcionamiento que engrosaron el patrimonio que Cortés legó a su testamento al hospital. Además, este documento, hecho a España en 1547, el conquistador precisó las normas para el funcionamiento del hospital. En el capítulo 9 del testamento se señala: y te mando que la obra del hospital de Nuestra Señora de la Concepción, que yo mandé hacer en la Ciudad de México, en la Nueva España, se acabe a mi costa según y de la manera que está trazado, y la capilla mayor de la iglesia se acabe conforme a la muestra de madera que está hecha. Ahora hablamos de cómo está ahora. Pero vamos a ver. Aquí. ¿Qué? Si quieres. ¿Dónde quieres empezar, aquí o aquí? ¿Ya tomaste aquí, cara, de este lado? No. ¿Qué? El 8 de noviembre de 1519, en un paraje llamado Huitzilan, se encontraron por vez primera el rey Moctezuma y Hernán Cortés. Según la tradición, en ese mismo sitio y 5 años más tarde, en 1524, fundó el conquistador de México el Hospital de Jesús, el primero establecido en el continente americano y cuya labor asistencial se ha mantenido ininterrumpidamente hasta nuestros días durante más de 400 años. El patronato del Hospital de Jesús está esforzándose por mejorar las estructuras y el equipo del nosocomio, pensando que en 2024 se cumplirá medio milenio de labor ininterrumpida de esta institución en favor del pueblo de México, y todos deseamos que al llegar a esta fecha
el hospital esté lo mejor equipado posible. El libro presenta el equipo moderno que habla de este esfuerzo, como moderno equipo de rayos X, donado por el Nacional Monte de Piedad, el aparato de anestesia, donado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, el ecocardiógrafo de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedades del corazón, donado por la Fundación Gonzalo Río Arronte. También el libro habla de una centrífuga del Banco de Sangre del Nosocomio, donado a través del programa Solidaridad del Gobierno Federal. También del arco en C en el quirófano del nosocomio, de gran utilidad para el tratamiento ortopédico, también donado por el Nacional Monte de Piedad. Otros aparatos son el equipo de láser de argón en oftalmología, el ortopantógrafo para registrar placas de panorámica dental, el gabinete de audiología y las instalaciones modernas en el área de hospitalización para niños, donde está la incubadora y el ventilador pediátrico. Esta es la parte central del mural de historia de la medicina del Hospital de Jesús del pintor Antonio González Orozco, en donde aparece el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés en 1519, en el sitio donde hoy es el Hospital de Jesús. En la parte izquierda se observan al emperador Moctezuma con sus acompañantes y en la parte derecha Hernán Cortés, quien lleva a su diestra a la Malinche, atrás de ellos Pedro de Alvarado. Al fondo se percibe el Templo Mayor y en la parte superior dos soles que simbolizan el encuentro de las dos culturas. En la parte superior del lado derecho, el símbolo de Quetzalcóatl representa a los conquistadores europeos y en medio están las ofrendas que se le dan a los visitantes, en donde está una indígena con una batea llena de uvas. En medio están las ofrendas que se le dan a los visitantes, en donde está una indígena con una batea llena de tunas. Sobre el suelo, un conjunto de codornices, un cantarito con pulque y más atrás una indígena llevando una ofrenda de peces que saca de una tinaja llena de agua. Una sección del mural de 70 metros de la historia de la medicina en México, desde la época prehispánica hasta el nacimiento del Hospital de Jesús, lo pintó González Orozco. A la izquierda aparece en su lecho el rey Cuitláhuac, enfermo de viruela, poco después de asumir el mando del Imperio Azteca a la muerte de Moctezuma. Se ven quizás sus ayudantes que le llevan alimentos y medicinas. Atrás una madre presenta a un sacerdote su niño con igual padecimiento. En nuestra visita al Hospital de Jesús pudimos observar aquí un mural, el cual nos brinda una panorámica de cómo era la vida en la época previa a la conquista. En esta imagen podemos observar cómo una persona había fallecido. Y entonces, para preservar su espíritu o su alma en el más allá, no se procedía a quemar. Por otra parte, aquí podemos ver una serie de hierbas, las cuales las personas de aquella época podían utilizar como hierbas medicinales, como aquí podemos ver varias, ¿no? También a lo largo del mural podemos ver algunos perros de la época, como es el Xoloscuintli, el cual también era utilizado para sacrificios en las pirámides, para sus dioses. También en este mural podemos ver cómo era la vida común de estas personas en dicha época. También cómo curaban algunas de sus lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos a una señora dándole una sutura a otra que se había lesionado. Aquí curando el pie a otra que se pegó en algún lado. Y entonces tuvieron que ponerle un pedazo de maguey para que no se hinchara. En esta otra podemos ver cómo a esta persona lastimada de la cabeza se le coloca una serie de hierbas medicinales para así evitar su infección. Por otro lado, aquí tenemos una serie de mujeres alrededor de un incienso, el cual
vemos nosotros que tal vez sea medicina. Finalmente, en este lado del mural podemos ver cómo es que una serie de señoras, una señora mayor, tiene una mayor experiencia, entonces puede traer a la vida a este niño. Y aquí vemos los momentos previos al nacimiento, cómo es que las señoras preparan a la embarazada para que ésta pueda tener su hijo bien. Y finalmente vemos aquí en esta sección del mural cómo es que ellos representan al pulque y cómo es que se obtiene, y esta representación abstracta del interior del pulque.